los valores organizacionales que debe de poseer una empresa. Y esta tarde nos acompaña para hablarnos sobre este tema el ingeniero Adolfo Carvajal, de Despacho de Consultores ICEI. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, ingeniero, ¿verdad? Si no me equivoqué. Sí, claro, soy ingeniero. Ingeniero. Entonces, vamos a hablar, platícanos ahora de lo que son los valores. ¿Qué es un valor organizacional dentro de una empresa? O sea, ¿qué debemos de entender nosotros que estamos allá en casa, los que están en casa viéndonos en este momento? ¿Qué es un valor organizacional? ¿Qué debemos de entender por eso? Bueno, cuando llamamos valor organizacional en una empresa, es cuando consideramos que una empresa debe tener como objetivo primordial que sus actividades se ejecuten, registren y controlen bajo el debido cumplimiento y la observación de las leyes, políticas, normas y procedimientos que le rigen a esa empresa. Y por lo tanto, en ese sentido, los colaboradores deben escoger el camino de la máxima integridad. Pues. En este sentido estamos hablando los valores. Entonces, esta empresa debe tener ciertos principios de actuación que se tienen que definir, pero antes de entrar a los principios de actuación o de comportamiento que se debe tener por todos los integrantes, es bueno considerar que el líder de la empresa o el director de esa empresa o el dueño de esa empresa tiene que estar convencido, ¿no es cierto?, de que su empresa debe transitar en el camino de la ética empresarial. ¿Por qué digo yo transitar y no estar establecido? Porque a veces las empresas caminan en un camino de integridad, pero por cualquier detalle de alguno de sus colaboradores se les cae, pues. Ajá. Entonces es un camino permanente que se tiene que estar cuidando de trabajar hacia la ética empresarial. ¿Cómo la caracterizamos la ética empresarial en la vida real? Pues la medimos desde el punto de vista de que la empresa debe lograr que sus colaboradores, sus clientes y sus socios estén contentos y satisfechos. Claro. Y por otro lado, los proveedores, la comunidad o sociedad, las instituciones bancarias y financieras y el gobierno representado por el SAT, ¿no es cierto?, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, Protección Civil y muchos otros organismos, también deben estar contentos y satisfechos. Correcto. Entonces, de repente a las empresas no les gusta que alguno de esos actores esté contento y satisfecho. No es que no les guste, sino que son indiferentes. Pues, ¿ah? Y resulta que a medida que ha ido pasando todo el tiempo y en la era que estamos hoy día del conocimiento, en que los factores que generan riqueza, ¿no es cierto?, en esta era son el conocimiento, la tecnología y las habilidades. La tecnología nos está mostrando muchas cosas, pues, de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y las empresas no están reaccionando frente a lo que está sucediendo en sus mercados. Entonces, una de las herramientas que les beneficia mucho a las empresas es trabajar con ética. Si bien es cierto, es un poquito caro, pero no es menos cierto que a los dueños de la empresa les va a generar una buena rentabilidad, pues. Yo creo que ese es el fin, ¿no? Tratar de trabajar éticamente, profesionalmente con nuestra gente, ¿no? Y tienes mucha razón que a veces uno se esfuerza, pero hay alguien o pasa algo que nos viene y nos entorpece lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Entonces, por eso que estos principios de actuación que hay que establecer en las empresas que quieren trabajar en este camino, en este contexto,
gracias, en este contexto debemos amarrar las cosas. Por ejemplo, si definimos ciertas políticas en las empresas, tienen que ser parte del contrato de trabajo. O sea, cuando uno ingresa a la empresa, debe estar muy bien definido a qué empresa está ingresando y qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. O sea, es decir, ya nuestros amigos que nos están viendo ahí en casa, si ellos quieren transitar o pasar ya de una empresa tradicional a una empresa más profesional, más ética, pues todos los principios que vamos a enumerar ahorita en el transcurso de este programa, pues hay que amarrarlos y que los firme, ¿no? Quieres decir, ¿no? Que, sí. Que el trabajador se comprometa dentro del contrato de trabajo a cumplir, a llevar a cabo esos valores, ¿no? Entenderlos y practicarlos. Correcto. Por eso que decimos que una empresa tiene valor organizacional cuando logra que sus colaboradores escojan voluntariamente el camino de la integridad, pues. O sea, de la máxima integridad. La verdad es que hablar de la máxima integridad sí es muy ambicioso, se puede hacer, pero estamos hablando de que seamos honestos, de que seamos responsables, de que estemos comprometidos, de que seamos puntuales, que cumplamos con las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que estar muy bien establecidas cuando uno ingresa, pues, o sea, cuando se está en el proceso que se sepa cuáles son las reglas del juego, ¿no? Lo que pasa es que en las empresas, cuando no tenemos las reglas del juego, claras, ocurren ciertas situaciones que le afectan a los valores organizacionales de la empresa, y ahí empezamos a tratar de definir algo y ordenar algo, pero el mismo colaborador te dice, pero no me dijiste nunca que no usara la camioneta para ir a un antro, por decir. Así es. No, pero es que no debiera, sí, pero ¿en qué parte dice? Pues, así es. Entonces hay una serie de cosas que uno lo da por sentado, ¿no? Uno sí, porque cree que así es, pero el colaborador no. No, pues, o sea, entre más claro estén los principios de actuación o comportamiento, que tampoco hay que hacer una lista muy larga, pero son los principales, pues. De eso es importante comentarlo, porque lo puede tomar como antecedente para que lo puedan aplicar en las empresas, que se refiere realmente a lo que es el normal desenvolvimiento de cualquier empresa. Claro. Bien, aquí mencionas algunos principios de actuación, como son, primero dices, fomentar el cumplimiento. Fíjate, ese tema es bien importante. Cuando decimos fomentar el cumplimiento, que cumplamos con las leyes, pues. ¿A qué ley se refiere? A la ley mexicana y a la ley internacional, si tenemos convenios internacionales, comercio internacional, exportamos. O sea, a eso se refiere. La empresa debe cumplir con la ley vigente. Yo me acuerdo que en una vez estaba dando una clase de maestría y uno de los empresarios que estaba ahí me hace una pregunta, me dice, ingeniero, usted que es chileno, ¿por qué habla de cumplimiento de la ley cuando las leyes están malas? Me dice. Entonces le digo yo, no, pues que yo vine a trabajar sobre el marco de las leyes vigentes. Yo no vine a trabajar a cuestionar las leyes. Claro. Entonces, y vengo representando a los accionistas de una empresa que quiere invertir en México, pero esas son las reglas del juego. Las reglas están ahí. Y esa es la que hay que para respetarlas, y hay que cumplirlas. Pues. Claro. Entonces, a eso me refiero. De cumplir con la ley vigente en todo sentido. En lo que me dice los organismos gubernamentales, lo que me dice la ley mexicana en general, pues. Y entonces, en este aspecto, a veces no atendemos todas las cosas que debemos cumplir, ya sea por diferentes razones, por problemas de liquidez en la empresa o porque estamos muy cautivos en desarrollar nuestro trabajo, pero de repente ocurre una desgracia en una empresa y bueno, y aparecen los organismos contralores y normativos y empiezan
a definir, ¿no es cierto?, ciertas reglas que empiezan a afectar a mucha gente. Y bueno, pues nos cae Protección Civil por un lado y cae la Secretaría del Trabajo por otro, y entonces y por otro lado aparecen los sindicatos. Entonces, cuando no estamos preparados en este cumplimiento, empezamos a tener serios problemas. Así es, entonces a eso se refiere. A eso me refiero. Fomentar el cumplimiento, no aceptar violaciones a la legislación vigente, a la legislación actual, actuar en el marco legal que se tiene en ese momento. ¿Okay? No solamente las leyes, en políticas que pueden estar establecidas en y la dentro empresa, de la empresa, ¿no? Dentro de las políticas, las normas y procedimientos, pues. Correcto. Sí. Muy bien. Vamos a irnos un corte, ingeniero, vamos a un corte, amigos televidentes. Regresamos en un momento. Ahí están apareciendo en pantalla los teléfonos y el correo electrónico para comentarios, dudas, lo que ustedes gusten. Regresamos en un momento. Y bien, continuamos con este tema, los valores organizacionales dentro de la empresa, con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Adolfo Carvajal, de Despacho de Consultores I6. Adolfo, a ver, entonces seguimos con el otro principio, dice, ser íntegros en los negocios. ¿A qué te refieres con eso? Aquí, mirando desde el punto de vista, todo negocio tiene aspectos comerciales principalmente. Me estoy refiriendo a que no fomentemos las malas prácticas comerciales. Pues. No hagamos guerra de precios y esas cosas, o ir con datos que no son los verdaderos, todo lo que se refiere a malas prácticas. Sí. Yo en mi vida profesional, tanto en mi país como en México, me ha dado muchos resultados andar con la verdad en las cifras, pues. No tener cifras, si voy a hacer un acuerdo comercial, cifras debajo de la mesa y otras encima, ni con el sindicato tampoco. Entonces, en ese sentido, a eso me refiero, de que cero tolerancia también a lo que es la corrupción, y todas esas cosas tienen que estar muy bien controladas, con auditorías internas y con procedimientos que existen en las empresas. ¿No? Controles, sí. Pero si las informaciones y todo lo que estamos haciendo está razonablemente bien determinado y bien definido, bueno, van desapareciendo todas estas malas prácticas. Y la gente, si tiene las reglas claras para funcionar dentro de la organización, el sistema de la organización se ordena solo. Claro. Y cuando digo se ordena solo, empieza a disminuirse el tema de la supervisión y el tema de la obligación. Que lo tengo que hacer aquí, o porque me están supervisando, o porque hay una cámara que me está mirando. Y no, esa parte empieza a desaparecer y empieza a aparecer lo que es el compromiso y la responsabilidad. Pues se trabaja mucho mejor en el reglón del compromiso y la responsabilidad que en el reglón tradicional que hemos venido trabajando siempre de la supervisión y de la obligación. Sí, hay más libertad en el trabajador, en el colaborador. Así es. Luego, manejas también promover el principio de la sustentabilidad. Bueno, todas las empresas tienen que trabajar como empresas sustentables. Eso significa de que no solamente en el bottom line deben estar los resultados contables financieros, sino que también tiene que estar registrado cómo estamos impactando el medio ambiente con la empresa que tenemos, si estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente, y también cómo se está impactando en lo social, pues si estamos afectando la salud de la gente. Entonces, muy importante. Entonces, esas tres cosas, cuando se juntan y se equilibran, y la empresa lo puede llegar a alcanzar, decimos que esa empresa trabaja con desarrollo sustentable. Entonces, por eso que es propiciar el principio de sustentabilidad, o promover el principio de sustentabilidad, es una responsabilidad que hoy día cada vez se está exigiendo más a las empresas.
De hecho, hay ciertas certificaciones que validan, ¿no es cierto?, que las empresas tienen responsabilidad social empresarial. Sí, sí. Que son los RSE, ¿no es cierto? Ajá, sí. Y entonces, empresas socialmente responsables, ¿no? Empresas socialmente responsables. Entonces, en ese sentido, no solamente hablamos ahí de que nos tenemos que preocupar de los resultados económicos financieros o contables financieros, sino que medio ambiente y la salud de la gente que está en el entorno de nuestra empresa, si es una empresa productiva o de cualquier tipo, ¿no? Si es de servicios, si estás en cuestión de comercio, de restaurante, con mayor razón, ¿no? Así es. O sea, no contaminar, no hacer esto, las trampas que debe de hacer, cumplir lo que te pide Agua de Hermosillo en este caso. O sea, cumplir con lo que debe de ser para el desarrollo sustentable. Por eso que va amarrado, ese principio de actuación va amarrado con el primero, del cumplimiento con Exactamente, o sea, no se pueden desligar. El principio que decíamos ahorita, el de fomentar el cumplimiento de la legalidad. Así es. Ahí te está amarrando ahí. Así es. Si tenemos una licencia de funcionamiento, ojalá que sea la bitácora de vuelo de la empresa, pues no nos saltemos ciertas cosas que nos está exigiendo la autoridad. Que sí hay que ser muy, muy sincero en este aspecto y muy claro, que trabajar con ética no es barato. Sí. Porque te obliga a que tienes que cumplir con todo, pues. Sí. Entonces, pero a la larga sí te retribuye, pues, en lo que son los resultados, pues. Sí es benéfico todo. Sí, es benéfico. En el corto plazo a lo mejor no se nota y muchos piensan, no, ¿por qué voy a estar haciendo esta cosa? Es un gasto adicional, pero en el largo sí se va dando cuenta que es más beneficioso. Luego tienes el otro principio que dice no aceptar la falsedad, la simulación ni el engaño. Caray, a ver, la falsedad, ¿en qué sentido? A ver, platícanos esto. La falsedad especialmente en lo que se refiere en los aspectos contables, pues. Generalmente cuando uno analiza los estados financieros, ¿no es cierto?, de una empresa, los balances y todo eso, ojalá que estén absolutamente depurados, pues. Cuando uno trabaja con los balances y con los estados de resultados con transparencia, cualquiera que lo revise va a rebotar, pues. O sea, va a validarte lo que tú estás diciendo. Puede venir el sindicato más poderoso, como el Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana, ¿no es cierto?, con el cual a mí me tocó trabajar muchos años, y nunca tuvimos un conflicto. ¿Por qué? Porque los números estaban a lo que decíamos. Pues. ¿Los mandaban a revisar? Sí, la autoridad tiene toda la facultad de revisarlo y llegan a los mismos números. Por eso muchas empresas presentan estados de resultados auditados, ¿no? Sí. Para darle confiabilidad. Hay que eso es legal, pues lo que aquí estamos comentando nosotros como consultores del despacho, que debemos trabajar en la formalidad de los datos, pues, en la transparencia, en la depuración. No en la doble contabilidad. O a lo mejor asignar algunas cosas que no son de la empresa. Por ejemplo, tengo en mis activos la camioneta de mi hijo. Ajá. Oye, pero es que la ha usado. Bueno, pero ponela como activo de tu empresa. No es que mi hijo la tiene. Bueno, pero ¿y la renta o no la renta? No, la presta. Bueno, pero y empezamos con los enredos. Sí. Y entonces estoy poniendo ejemplitos así. Sí, no, y son válidos porque la gente los entendemos mejor y para evitarlos, ¿no? Sí, porque claro. Eso que acabas de ese ejemplo es muy común. Me imagino, porque recuerdo antes que así era, ¿no? El carro de la esposa, a la empresa y... La gasolina. ¿Por qué usamos la gasolina para irnos de viaje cuando la gasolina lo está pagando la empresa? Debemos irnos de viaje en la familia sin los gastos de la gasolina de la empresa. Paguemos de nuestros ingresos. Entonces hay una serie de situaciones. Ahora, cuando uno trabaja fuera del país, como en el caso que me tocó la bonita experiencia de estar aquí en México, en el cual estoy muy encantado, llevo 22 años. Pero cuando uno trabaja fuera del país, estas cosas
se obligan más a hacerlas bien, pues, Claro. que cuando estás en tu país, pues. Cuando uno está en su tierra, hace cosas porque se siente dueño de hacer lo que hacer, sin pensar que es malo, pues, Así es. o que falta ética. Ajá. Pero cuando está afuera, sí ya es más notorio, porque vienen muchos cumplimientos y muchas revisiones. Sí, y ya se viene complicando todo. Sí. Hay que hacer las cosas bien desde un principio. El otro principio dice no aceptar la discriminación. Bueno, pues que las empresas deben procurar que todos los colaboradores deben tener similares condiciones de trabajo. Ser justos en todo sentido. Sí, ¿no? razonablemente, no Exacto. que un ingeniero tenga un sillón pero muy exuberante, pues un buen escritorio, alfombrado, cuando en la parte productiva afuera, ¿no es cierto?, de la Sí. planta hay un trabajador que primero no tiene silla, está a 45 grados calor trabajando. Sí, Entonces sí. de repente se empiezan a desequilibrar las condiciones laborales. Y la gente en el fondo es muy noble y lo acepta, pero sin embargo la empresa, todos debieran fomentar ese aspecto. A eso nos referimos nosotros los consultores. Y luego viene respetar los derechos legalmente reconocidos de terceros. Bueno, eso también las empresas deben, como te decía al principio, debe estar muy claro de dejar contento a los actores tangenciales que decimos nosotros, que son los proveedores, la comunidad, las ok. instituciones. Si estamos hablando de los proveedores, por ejemplo, respetarlo en el punto de vista de los pagos, pues, o sea, no dilatarle pagos o cosas por O traerlos ahí envueltas. o traerlos envueltas Sí, o esas sí, cosas. sí. O sea, transparentar un poco más el asunto y nuevamente en el cumplimiento de las formas como nosotros como debiéramos trabajar, pues. Entonces eso va a contribuir mucho a que la empresa vaya en el camino de lograr una ética empresarial. Y ya por último tenemos el separar los intereses de la empresa de los intereses personales. Bueno, eso también es responsabilidad de la alta administración de la empresa. Y eso va muy pegado, inculcar, perdón que te pues. interrumpa, eso va con lo primero también, ¿no? También, sí. O sea, pero va inculcado, va también en inculcarle a los colaboradores que por conflictos de intereses aprendan a separar los aspectos personales de los aspectos de la empresa, porque generalmente se producen conflictos de intereses. Y eso se soluciona rápidamente definiendo ciertas políticas Sí. dentro de la organización. O sea que para que esto funcione, para que se den los valores, pues hay que darlos a conocer, porque si el colaborador no los capta, no los entiende, pues nunca los va a poner en práctica. Y se recomienda por parte de ustedes, de ISEI, que se haga al momento de contratar al colaborador y se le ponga en claro pues todos estos principios de actuación. Sí. que tienen o que deben de practicar dentro de la empresa. Sí, y que sean parte del contrato de trabajo. Exacto, o sea, para que ustedes, amigos, allá en casa... No que haya un contrato de trabajo que dice una cosa y las políticas vayan por otro lado. No, van insertas. Claro, sí. O sea, es parte de la política de la empresa. Y sí nos falta a veces mucho eso aquí en nuestro entorno. Buscar qué es lo que queremos y cómo le debemos hacer para que esto funcione. ¿Ok? Bien, amigos, pues ya el tiempo ya se nos agotó prácticamente. Adolfo, pues muchas gracias por tu intervención, siempre muy oportuna, muy directa, muy objetiva, para que nuestros compañeros, amigos allá que están en casa, tomen en cuenta para el desarrollo de sus empresas. Muchas gracias. Gracias, amigos. Recuerden, la próxima semana en este mismo canal, mismo horario, con otro interesante tema, alguien nos acompañará para hablarnos de algo diferente. Gracias y nos vemos la próxima semana.